la semana ordenas tu cuarto? Uy, Vane, a la semana, la verdad, Sí. 3 o 4. ¡Ay, qué horror! Yo lo ordeno toditito los días. Sí, yo sé, Vane, pero bueno, mira, te prometo que voy a tratar de organizarlo de forma permanente. Me parece una muy buena idea. Aparte, tienes que seguir el ejemplo de nuestro tema de razonamiento verbal, que son las estructuras textuales que se encargan de la distribución de los textos. Tienes mucha razón, Vane. Voy a tratar de hacer una estructura textual, pero con mi cuarto. ¡Qué genial, Marco! Ahora sí, acompáñame a ver el siguiente video para que no nos queden dudas sobre este tema. ¡Vamos a verlo! Te cuento que llamamos estructuras textuales a los modelos en los que un texto se apoya para ordenar su contenido. Así como tú y yo nos organizamos, los textos también lo hacen. Solo que ellos no organizan fiestas, salidas al cine o partidos de fútbol. Su trabajo consiste en distribuir lógicamente el mensaje para que sea comprensible. ¿A qué texto nos referimos? ¿A un cuento, un informe, un ensayo o un resumen? ¿Y cómo se da esta estructura? Obvio que con una fórmula matemática. No me digas que te la creíste, es una broma. Veamos, al redactar un texto en base a una estructura, facilitamos la comprensión y la retención de nuestro mensaje. Y si te estás preguntando cómo es esa estructura, déjame decirte que al igual que tu esqueleto, la estructura textual posee partes o segmentos que se ordenan según ciertas reglas. Por ejemplo, partiendo de las ideas principales y secundarias. Como bien sabes, los textos pueden ser muy distintos, según su mensaje o por el tratamiento de su contenido. Es por eso que también existen distintos modelos o estructuras textuales, por definición, por comparación, por causa-efecto y por problema-solución. Pero hoy nos enfocaremos en la estructura textual por definición. Este tipo de estructura se basa en dos elementos considerados muy importantes en el texto: el género próximo y la diferencia específica. Arranquemos con el género próximo, que no es otra cosa que la clase o categoría a la que pertenece determinado ser, objeto o idea en la que se basa el contenido de nuestro texto. Tranquilo, encontrarlo es muy fácil, porque siempre responde a la pregunta ¿qué es? Ejemplo, el ornitorrinco y el equidna son mamíferos originarios de Oceanía. En cambio, cuando hablamos de diferencia específica, hacemos hincapié en las características que diferencian a un elemento de otros elementos de su misma clase. Por ejemplo, pueden ser partes de determinado ser u objeto, de tipo, de funcionamiento, de usos. La característica de diferencia específica hace referencia a cómo es el objeto y responde a la pregunta ¿cómo es? En el caso del ejemplo del ornitorrinco, la diferencia específica sería la siguiente. Estos animales pertenecen a la familia de los monotremas, es decir, son los únicos mamíferos que se reproducen por medio de huevos. Sus crías se alimentan de leche materna. Su temperatura corporal es similar a la de los reptiles y poseen pico. ¿Cuáles son las dos características de la estructura de definición? A. Género próximo, diferencia específica. B. Causa, efecto. C. Problema, solución. La respuesta correcta es A. Género próximo, diferencia específica. Las dos principales características de la estructura de definición son el género próximo y la diferencia específica y responden a las preguntas ¿qué es? Y ¿cómo es? Hoy aprendimos que En el curso de lenguaje, la subordinación es la relación de dependencia de una proposición respecto a una palabra o grupo de palabras dominante. Las oraciones subordinadas dependen de otra oración llamada principal. Se trata de una oración secundaria que no tiene autonomía si es considerada sola. en el curso de literatura,
Leandro Fernández de Moratín fue uno de los dramaturgos más importantes del siglo XVIII. En su obra El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín recurre con frecuencia al monólogo para encauzar los pensamientos de los personajes. En el curso de razonamiento verbal, las estructuras textuales son las formas en las que se organizan los textos. El conocimiento y la utilización de la estructura del texto facilitan la comprensión y el aprendizaje del contenido. Hoy sí que hemos aprendido un montón. En el curso de lenguaje vimos las oraciones compuestas por subordinación. En el curso de literatura conocimos a Leandro Fernández de Moratín y su obra El sí de las niñas. Y para finalizar, en el curso de razonamiento verbal vimos cómo funcionan las estructuras textuales y las estructuras por definición. Vane, qué genial que en tan solo un programa aprendamos un montón, ¿no? Así es, Marco, pero lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos. Pero ya saben, síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Y no se despeguen de la programación de USMPT. ¡Chao!